Tengo 29 años y soy repartidor de comida en la Ciudad de México. Llevo 3 años en esto y créanme, he visto de todo. Calles sin salida, clientes enojados, perros que te persiguen, edificios sin número. Pero lo que me pasó una noche de lluvia en la colonia Morelos no tiene explicación. Esa noche estaba en mi moto, con el impermeable puesto y el teléfono pegado al soporte, esperando que llegara un pedido. Llovía fuerte, de esas lluvias que empapan hasta los huesos. A las 11:30 me llegó una notificación, una orden del McDonald's del eje central para entregar en la calle Peña y Peña, colonia Morelos. El pedido era sencillo, 3 hamburguesas, 2 refrescos y un helado. El cliente, alguien llamado Doña Elena, no era la primera vez que entregaba en esa calle, así que no le di importancia. Recogí el pedido, lo puse en mi mochila térmica y arranqué. Cuando llegué a la dirección, me encontré con una casa vieja, de 2 pisos, con la fachada descascarada y un portón de metal oxidado. La calle estaba oscura, solo iluminada por un poste que parpadeaba. Toqué el timbre, pero no sonó. Llamé a la puerta con los nudillos. Nada. Esperé un minuto y entonces escuché pasos lentos, arrastrados, acercándose desde adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros y vi un ojo que me miraba por la rendija. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y una bata vieja. Me dijo, ¿es usted el de la comida, joven? Le respondí que sí, que tenía su pedido de McDonald's. Abrió la puerta un poco más, pero no lo suficiente para que yo pudiera ver el interior. Solo alcanzaba a ver un pasillo oscuro y el olor a humedad que salía de adentro. Me pidió que pasara, que dejara la bolsa en la mesa del comedor. Al principio dudé, porque la instrucción siempre es entregar en la puerta, pero con la lluvia y el frío no quería discutir. Entré. La casa estaba en penumbras, apenas iluminada por una vela en una repisa. El piso era de madera vieja y crujía con cada paso que daba. En el comedor, una mesa cubierta con un mantel de plástico. Dejé la bolsa y me di la vuelta para irme. Pero cuando pasé por el pasillo de vuelta, escuché un ruido que me heló la sangre. Era un rasguño, como de uñas contra madera, y venía de una puerta cerrada al final del pasillo. Doña Elena, que seguía parada en la entrada, me dijo con una sonrisa que no me llegó a los ojos. No se preocupe, joven, es mi hijo. Tiene problemas para dormir. Pero yo había visto esa puerta, Raúl. Tenía un candado grande, de esos que se usan en bodegas, y estaba puesto desde afuera. ¿Quién pone un candado en la puerta de su hijo para que no se salga? Salí de esa casa sin mirar atrás. Me subí a mi moto y me fui. Al otro día, en mi app, revisé el pedido para ver si me habían dado propina. Pero la orden no aparecía. La había hecho, pero no existía. Como si nunca hubiera ocurrido. Llamé a McDonald's para preguntar y me dijeron que esa dirección no estaba registrada en el sistema, que no tenían entrega en Peña y Peña. Desde entonces, cuando la app me manda a la colonia Morelos, la rechazo. No importa cuánto paguen, no quiero volver a ver esa puerta y no quiero saber qué hay detrás de ella. Llevo 6 como guardia de seguridad en una planta de Bimbo en el Estado de México. Una de las más grandes, de esas que trabajan 24/7 y que de noche parecen una ciudad fantasma. Los pasillos son largos, interminables, llenos de máquinas que durante el día rugen y escupen pan, pero que en la madrugada se quedan calladas, como durmiendo. Mi trabajo es simple, recorrerlos, asegurarme de que no haya intrusiones y reportar cualquier anomalía. Pero en una fábrica de este tamaño, las anomalías son más comunes de lo que crees. Hay un pasillo en particular, el que lleva al área de fermentación, que siempre me ha dado mala espina. Es angosto, con paredes de acero inoxidable que reflejan tu propia figura distorsionada, y un olor a levadura y masa que se te pega en la ropa. Los trabajadores del turno diurno dicen que ahí pasa el fantasma de un operario que murió aplastado por una banda transportadora en los años 90. Yo nunca les creí, hasta que una noche de lluvia me pasó lo que les voy a contar. Era un miércoles, de esos de lluvia que cala los huesos. El turno nocturno acababa de salir, y la planta quedó en silencio. Yo estaba en mi caseta, revisando las cámaras, cuando vi algo que no debía estar ahí. En la cámara del pasillo de fermentación, justo al final, se veía una figura. No era un trabajador, porque no traía el uniforme blanco ni el gorro. Era una sombra, alta y delgada,
que se movía lentamente como si estuviera flotando. Agarré mi linterna y mi radio y salí a revisar. Soy un guardia. Es mi trabajo. Caminé por el pasillo principal, las pisadas resonando en el concreto. La planta estaba en penumbras, iluminada apenas por las luces de emergencia que parpadean con un tono anaranjado. Llegué al pasillo de fermentación y alumbré hacia el fondo. No había nada. Solo las máquinas apagadas y el eco de la lluvia golpeando el techo de lámina. Suspiré aliviado, pensando que había sido mi imaginación o un reflejo en las cámaras. Pero en ese momento, escuché un ruido que me heló la sangre. Era un rasguño, como de uñas contra metal, y venía de una de las tolvas de masa, esas enormes tinas de acero donde se mezcla la harina. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. El rasguño se hacía más fuerte, más insistente, como si algo estuviera atrapado adentro, arañando las paredes para salir. Apoyé la mano en la tolva y sentí una vibración, un golpeteo rítmico que no podía ser el motor porque la máquina estaba apagada. Entonces, el rasguño se detuvo, y en el silencio que siguió, escuché una voz. No era un susurro, era un lamento, una respiración profunda que salía de la tolva vacía. Una voz grave que dijo, «Ya es hora de salir». Di un paso atrás, tan rápido que casi tropiezo. Salí corriendo de ese pasillo, y no paré hasta llegar a la caseta. Cerré la puerta con llave y no salí en toda la noche. Cuando llegó el turno de la mañana, el encargado me preguntó que si había pasado algo. Le conté lo que vi, o más bien lo que escuché. Él se quedó callado, me miró y me dijo, «Esa tolva, Gerardo, es la misma donde un operario se cayó en 1998. Quedó atrapado adentro durante horas antes de que lo encontraran. Nunca pudieron sacarlo con vida. Desde entonces, cada vez que paso por el pasillo de fermentación, evito mirar la tolva. Y cuando escucho algún ruido, finjo que no oigo nada. Porque sé que hay cosas en esta planta que no son de este mundo, y no quiero saber qué es lo que espera su turno para salir». Tengo 56 años y trabajo como velador en un lote de autos usados en las afueras de Tijuana, cerca de la carretera a Ensenada. No es un lugar bonito. Son como 3 hectáreas llenas de coches viejos, chatarras. Algunos que todavía sirven y otros que ya solo sirven para piezas. La mayoría están cubiertos de polvo y telarañas, esperando a que alguien los compre o los desguace. Mi trabajo es simple: cuidar que no entren rateros, dar rondas cada 2 horas y reportar cualquier cosa rara. Pero en este lugar, las cosas raras son el pan de cada día. Hay un auto en particular que siempre me ha dado mala espina. Es un Chevrolet Impala 1972, color azul marino, con los vidrios polarizados y el interior de cuero negro. Lleva años en el lote, nadie lo quiere comprar porque dicen que está manchado. Según los dueños anteriores, el auto estuvo involucrado en un accidente fatal en los años 80, donde murió una familia entera. Desde entonces, ha pasado por varias manos y siempre termina devuelto al lote por razones que nadie explica. Yo nunca le creía esas historias, hasta que una noche de lluvia me pasó lo que les voy a contar. Era un sábado, de esos de lluvia fina y fría que cala los huesos. El lote estaba en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo del agua sobre los techos de los coches. Eran como las 2 de la madrugada y estaba en mi caseta, tomándome un café, cuando escuché un ruido que no debía estar ahí. Era el motor de un coche arrancando. Pero no era cualquier coche. Era el sonido grave y ronco de un V8, como el del Impala 72. Salí de la caseta con mi linterna y me dirigí hacia la sección donde estaba estacionado. El ruido se hacía más fuerte mientras me acercaba. Y entonces lo vi. Las luces del Impala estaban encendidas y el motor rugía como si alguien estuviera pisando el acelerador a fondo. Pero no había nadie adentro. Las ventanas estaban empañadas por el calor del motor, pero el asiento del conductor estaba vacío. Me quedé paralizado, viendo cómo el auto se movía ligeramente, como si estuviera al borde de echarse a andar. El motor rugía y el sonido se mezclaba con el golpeteo de la lluvia. De repente el motor se apagó. Las luces se apagaron y el auto quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando bajo la lluvia, hasta que me armé de valor y me acerqué. Toqué el capó del Impala. Estaba caliente, Raúl, tan caliente como si hubiera estado andando horas.
Al día siguiente, cuando llegó el dueño del lote, le conté lo que había pasado. Él me miró con una cara rara y me dijo: «Ese auto lleva 3 años sin batería, Héctor. La desconectamos cuando llegó». Fui a revisar. Tenía razón. Los cables de la batería estaban sueltos y oxidados. Era imposible que el motor hubiera arrancado. Desde entonces, cada vez que paso por el Impala, le dejo una veladora encendida sobre el cofre. No sé si es el fantasma de la familia que murió en él, o si es el auto mismo que tiene vida propia. Solo sé que hay noches de lluvia en que, desde mi caseta, escucho el motor rugir, y sé que no es mi imaginación. Es el lote 13 llamándome.